Bueno, recién hablábamos de los derechos políticos y de los principales derechos políticos en la Argentina. Habíamos repasado tres de los derechos más conocidos, ¿sí? Que tenemos el derecho a elegir, que es lo mismo que decir el derecho a votar, el derecho a ser elegido, ¿sí? O el derecho a ser candidatos para cualquiera de los cargos de gobierno, y el derecho a formar parte de o crear partidos políticos, o lo que es lo mismo organizarse políticamente. Estos tres son derechos que tienen que ver con la democracia electoral, ¿sí? No sé si ustedes se recuerdan que hablamos de democracia y de sufragio, ¿no? Y hablamos de sufragio electoral y sufragio no electoral. El sufragio electoral justamente tiene que ver con la elección de los representantes. Entonces, estos tres derechos políticos están muy vinculados con esta cuestión de la elección de los representantes. El derecho a elegir los representantes, derecho a ser un representante o derecho a formar parte de los partidos políticos que establecen quiénes son los representantes. A ver, aguárdenme que acá una de las compañías dice que no puede entrar. Pero hay otros derechos políticos. O sea, así como vimos que la democracia no es solo democracia, perdón, que el sufragio no es solo sufragio electoral, también hay otras maneras de participar políticamente dentro de una comunidad determinada. Acá tenemos el derecho a la resistencia a a la opresión, ¿sí? Que tiene que ver con cuando hay o sea, cuando la autoridad viene a oprimir, yo tengo derecho a defenderme. Derecho a la iniciativa popular para leyes, este es otro derecho político muy interesante, que es, nosotros tenemos, después vamos a ver la cuestión de la división de poderes, pero podemos ir adelantando algo que las leyes las establece uno de los poderes, que es el poder legislativo. Pues vamos a ver puntualmente ese tema más adelante en la cursada. Pero este derecho de la iniciativa popular para las leyes implica que no solo el Congreso puede iniciar las leyes, sino que también los particulares pueden traer propuestas de leyes para que sean tratadas en el Congreso. Esa es la iniciativa popular. Obviamente hay ciertos requisitos, ¿no?, que se tienen que cumplir, pero también forma parte de uno de los derechos políticos. A ver, básicamente el requisito es, no puedo ir yo solo con un proyecto de ley y presentarlo en el Congreso, sino que tengo que tener cierta adhesión, tengo que juntar firmas, básicamente. La gente que junta firmas para presentar determinado proyecto o peticiones en el Congreso, tienen que ver con esta iniciativa popular para las leyes. Otro es el derecho a la consulta popular vinculante, que van a leerlo acá más en detalle, pero tiene que ver con ciertas competencias que se pueden, en las que se puede consultar al pueblo en relación a si se realizan o no se realizan ciertas acciones. Esto lo vimos con el sufragio no electoral, ¿no? Con toda esta cuestión del plebiscito y el referéndum. Después tenemos el derecho de reunión, que también es muy importante. Quieras o no, reunirse implica una acción política. De hecho, por eso durante la dictadura, y también fue una discusión hace poco tiempo, la cuestión de el nuevo protocolo antipiquetes que habían sacado, que decían que si tres o más personas estaban en la vía pública, podían ser reprimidas porque estaban haciendo un piquete, básicamente, es lo que decían. Y durante la dictadura, ahí llama la atención la similitud que hay, ¿no?, entre los criterios, pero durante la dictadura también, si dos o más personas están reunidas en un lugar, están considerando que están realizando alguna acción política, y eso era penado, era como sospechoso en ese momento. El derecho de reunión es muy importante para, a ver, aguárdame que me dice que la gente me espera.
Ay, gente en la sala de espera, perdón. Este, no, les decía, el derecho a la reunión es importante porque las reuniones efectivamente son necesarias para organizarse políticamente. O sea, uno no puede, si bien uno como individuo puede hacer un montón de cosas para generar algún tipo de impacto político, necesitamos poder estar en contacto con otras personas. Entonces, el derecho a la reunión representa un derecho muy importante para el ejercicio de los derechos políticos. Y después tenemos otro de los derechos que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? Este también es un derecho esencial y la libertad de expresión no habla de específicamente poder expresarse, sino que es más amplio. Es la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. O sea, la libertad de expresión cubre también que yo pueda acceder a otras ideas, acceder a la información, que pueda recibirla, y también que yo pueda difundir las ideas y la información con la que cuento. La libertad de expresión también es muy importante para la participación política porque incluso si yo tuviera un partido político, incluso si yo tuviera, si fuera un candidato, por ejemplo, si yo no tengo la libertad de poder expresarme y comunicar las ideas que tengo para mis votantes, por ejemplo, no podría llegar nunca a ser elegido. Entonces, fíjense, por eso yo les decía, parece que los derechos electorales, ¿no? El de elegir, ser elegido y formar partidos políticos, pareciera que son centrales. Si no existe libertad de expresión, si no existe derecho a la reunión, por ejemplo, estamos en problemas con relación a los otros derechos políticos, digamos, medio que se caen. Por eso, presten atención a esto. En el Genial van a ver todos estos temas, presten atención a cada uno y cómo es en la Argentina, ¿sí? No es necesario que se sepan, van a ver que ahí hay extractos de código civil, la Constitución, etcétera. Hay un montón de extractos de las normas. No es necesario que lo sepan al hilo, pero más o menos sepan de qué se tratan estos derechos políticos, porque justamente forman Esto lo parte habíamos de trabajado, primer cuatrimestre lo habíamos trabajado con el profe anterior. los derechos políticos. Sí, es que en Formación Ética y Ciudadana uno de los temas que se trabajan son los derechos humanos, y los derechos humanos cubren una gran cantidad de derechos, ¿no? Tenemos los derechos civiles, los derechos políticos, los sociales, económicos y culturales, y los de medio ambiente, de los consumidores o de incidencia colectiva. Entonces tenemos grandes tipos de derechos. Acá puntualmente estamos centrándonos en los derechos políticos porque forman parte de la ciudadanía. Sin estos derechos políticos no hay ejercicio ciudadano, no hay participación ciudadana. Y en Argentina en concreto, a estos derechos políticos solo pueden acceder los ciudadanos. O sea, si yo no soy ciudadano argentino, no puedo presentarme como candidato o no puedo ir a votar. Es necesario cumplir con ciertos requisitos, acceder a la nacionalidad y a la ciudadanía para poder gozar de estos derechos. ¿Sí? Esa es la diferencia, básicamente, entre un extranjero y un ciudadano en la Argentina. Los derechos políticos son la diferencia. Entonces, presten atención a esto que estoy diciendo, porque también suele ser en los finales o en los coloquios una pregunta que aparece, como, ¿qué diferencia hay entre un extranjero y un ciudadano en la Argentina? Y la respuesta es los derechos políticos. Los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos políticos y los extranjeros tienen muchísimas restricciones. Eh, bien, avanzamos un poco más. Y bueno, y nosotros decíamos recién que, ahora guarden que veo que están teniendo problemas para entrar. Eh, que dicen los compañeros que les aparece en negro la pantalla. Bueno, bien. Nada, las compañeras pobres que no han entrado, asumo que van a estar viendo esta grabación y acá estamos con los compañeros. No sé qué les estará sucediendo
en sus computadoras o celulares. Recién decíamos hace un rato que los derechos políticos son esenciales para el ejercicio de la democracia, porque para participar de la democracia necesito tener derechos políticos. Eh, y en ese sentido, si nosotros vemos que los derechos políticos están estrechamente vinculados con el ejercicio de la ciudadanía, con poder adquirir esa ciudadanía, vamos a ver que en el concepto de ciudadanía es esencial es esencial el concepto de igualdad, ¿sí? Si no, para que haya una ciudadanía plena, todos los ciudadanos tienen que ser iguales. Entonces, los distintos, ¿a qué nos referimos con esto? Que no es que un ciudadano va a tener más derechos que otro ciudadano. Todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos. A eso nos referimos con la igualdad. Si hay gente que es más ciudadana que otros, ahí estamos en un problema. Eso lo podemos llegar a pensar en términos de ejercicio de derechos, ¿sí? Porque, por ejemplo, derecho a ser candidato, ¿sí? Recién estábamos hablando de uno de los derechos políticos, es el derecho a ser elegido. Yo tengo derecho a ser candidato, ¿sí? Si yo me quiero presentar para presidente, tengo todo el derecho de hacerlo. De hecho, creo que cumplo con los requisitos. Y un empresario también tiene el derecho, un gran empresario, por ejemplo, bueno, pongamos el presidente, a ver, el presidente de Mercado Libre, que es un empresario, tiene su derecho también como argentino a presentarse como presidente. Eh, ¿Quién va a tener más oportunidades de ejercer ese derecho? El que tiene más publicidad, Bueno, Los la derechos, bien. plata para... los derechos son iguales para los dos. Claro, o sea, acá está el problema. Este es un problema bien lo que dijo Nilda y Marcelo, vos dijiste, ¿hablaste recién? Sí, Está bien. yo, profe Marcelo. Ya. Eh, lo que dijo Nilda es cierto, o sea, en algún punto, el que tiene más publicidad, asumimos que el presidente de Mercado Libre tiene muchísimo más publicidad que el Más que profesor vos. Ciudadana, y tiene más recursos, y tiene más tiempo libre porque tiene un montón de gente trabajando para él, para poder hacer su campaña política y participar como candidato. Ahora, lo que dice Marcelo es cierto, en la letra los derechos son los mismos. O sea, no es que dice que la Constitución dice el que tenga más plata va a va a estar en mayor condiciones y puede presentarse como candidato a presidente y los docentes no pueden. No hay restricciones en la letra, pero en el ejercicio hay una gran diferencia en ese sentido, ¿no? De hecho, eso lo señalamos cuando vemos el tema de los tipos de democracia y hablamos de democracia representativa, vemos que en la democracia representativa hay un gran problema que es que muchas veces los representantes no se parecen a los representados. ¿Eso qué significa? Los candidatos básicamente no tienen, no son los mismos tipos de personas que las personas que lo votan. Digo, ¿cuántos presidentes, cuántos legisladores llegan al poder que hayan salido de una villa miseria? No hay. O si hay algunos comuneros que participan políticamente, que militan, pero no llegan a determinados niveles de la representación. Llegan al Entonces, poder. en ese sentido, podemos decir, ok, en la letra, los derechos políticos de los ciudadanos son los mismos para todos, pero en el ejercicio, ahí es diferente. A ver, estamos hablando de derechos políticos. También pasa con los otros derechos, con los civiles también. Todos tenemos derecho a acceso a la salud y todos tenemos derecho al acceso a la educación,
pero después entra en la cuestión de, ¿a qué salud y a qué educación podemos acceder, ¿no? Entonces, estamos entre una discusión ideológica, ¿no? Más bien, que es, está bien, en la letra coincidimos todos que todos tenemos los mismos derechos. De hecho, la Constitución lo dice, la Declaración de los Derechos Humanos lo dice, y los distintos códigos legales de la Argentina establecen igualdad de los derechos. Pero en la realidad, en el ejercicio, aparecen estos elementos de desigualdad que ponen un poco en jaque esta idea, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la igualdad como un concepto esencial para la ciudadanía, tenemos que pensar que estas diferencias entre los ciudadanos empiezan a lesionar, ¿sí? Hablamos de lesionar un poco la ciudadanía. Cuanta más diferencia, cuanta más disparidad haya entre los ciudadanos, más difícil va a ser que los derechos de los ciudadanos los expresamos todos de la misma manera, ¿sí? ¿Se entiende esta idea? Sí. No es, a ver, no es algo que lo estoy planteando para que lo sepan para examen, sino que está bueno como que lo profundicemos y lo discutamos, ¿no? Pero digo, ahí es cuando empiezan las discusiones más bien ideológicas, del lado de la gente que dice, no, listo, el ser humano es libre y ya tienen sus derechos, el Estado le garantiza sus derechos y nadie le va a impedir que sea candidato a una persona pobre o una persona que trabaja todos los días. Nadie se lo va a impedir, porque eso sí va en contra de la ley. Pero después hay otras ideologías que dicen, no, bueno, pero el Estado, si tiene que garantizar el derecho de esas personas, también tiene que brindar las herramientas para que lo puedan ejercer. Entonces ahí aparecen las ideas de, por ejemplo, las subvenciones, de brindar servicios públicos como una educación de calidad o una salud de calidad pública, ¿no? Ahí está la cuestión de la ampliación de derechos. La ampliación de derechos se puede considerar de dos maneras, o ampliación de la ciudadanía también, ¿no? Por un lado es amplío los derechos porque le doy más derechos a la gente en la letra, y por otro lado también hablo de ampliación de derechos porque amplío los derechos que ya tiene la gente, ayudando a que la gente pueda ejercer sus derechos. Entonces, por ejemplo, puedo brindar el Estado puede brindar talleres de participación política en barrios carenciados, se pueden establecer, se puede mejorar el nivel de las escuelas públicas, se puede mejorar el nivel de la salud pública para que todos podamos acceder a una salud y educación de calidad, ¿sí? Pero bueno, nada, son dos nociones sobre la ampliación de derechos. Bien, avanzamos un poquito más en la semana. Nuevamente tenemos un autotest por un cuestionario sencillito con algunos conceptos para ir bajándolos. Juéguensela y respondan mal porque también las respuestas cerradas traen como algunas devoluciones que nos pueden llegar a hacer. Y esta semana tenemos otra actividad, ¿sí? Para que el profe siga acumulando devoluciones pendientes. Esta actividad es una actividad, a diferencia de las actividades anteriores que tienen que ver un poco más con la experiencia propia desde qué es lo que me parece o reflexiones, la actividad de ciudadanía según la jurisdicción les invita a vincular lo que estamos viendo de ciudadanía ahora con lo que vimos la semana pasada sobre los distintos niveles del Estado, ¿sí? Nosotros vimos los distintos niveles de gobierno o Estado-gobierno en relación al gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, que son los tres niveles del Estado. Esta semana vamos a tomar la noción de ciudadanía y vincularlo con estas jurisdicciones. Entonces, esta semana lo que van a tener que hacer es una investigación, es una investigación breve, no se van a volver tan locos, que
en principio tienen que, a partir de dónde viven, ¿sí? Del domicilio, tienen que investigar qué representantes tienen que votar según su jurisdicción. Acá viene la trampa. Esto yo ya se los anticipo, hay una trampa. No es únicamente de, yo vivo en tal localidad, entonces tengo que votar a los representantes de esta localidad, sino que ustedes tienen que considerar los 3 niveles de gobierno, porque la localidad de ustedes está en una provincia y esa provincia está en un país específico. Entonces, no solo que no se queden únicamente con el nivel más bajo, que es el municipal, sino que también consideren la provincia y el país. Entonces, en relación a dónde viven ustedes, investiguen qué representantes deben o pueden, porque hay algunas elecciones que no son, Profe, que, sí, Nilda. no entiendo la consigna. ¿Debemos eh, investigar a qué representante podemos o debemos votar cuándo? En términos ¿Vos generales, decís cargo? claro, por ejemplo, ¿Intendente y eso? exacto, exactamente, pero digo, Ah, ustedes, por eso digo, no se olviden de los distintos niveles de gobierno, o sea, puede ser que se les pase, pero por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros votamos jefe de gobierno, pero también votamos sí. comuneros, ¿sí? Ah, Pero también votamos, votamos legisladores, votamos claro. diputados, votamos senadores, votamos presidentes. Sí. Entonces, esos son todos los cargos, tienen que enumerar los cargos que tendrían que votar según el Ah, está domicilio, bien. ¿sí? Yo vivo en Quilmes y es a partir de intendente. Por Bueno, ejemplo, perfecto. Entonces, a partir de ahí tienen que enumerar todos los que tienen que votar. Para Los cargos posibles. cada uno de los representantes que tienen que votar, o sea, digo, no es que estoy hablando de la elección que viene, sino que en términos generales, si No, yo viviera 10 años dentro de este lugar, bueno, tendría que en algún momento votar a tales personas. ahora entendí. Estamos. Gracias. la provincia, Para cada uno de esos representantes que ustedes hayan identificado, tienen que determinar a qué jurisdicción pertenece. Y acá aparece el tema que vimos la semana pasada, que es ¿a qué nivel de gobierno pertenece? ¿A nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional? Y para cada uno de esos representantes tienen que, acá dice enumerar sus funciones. Digan más o menos a qué se dedica cada uno de sus cargos. ¿Sí? Nosotros eso lo vamos a trabajar más en profundidad después del primer TP, donde vamos a ver la división de poderes y los Mm, distintos. Perdón, te hago una preguntita. Sí, Silvia. ¿Qué sería aclarar qué función cumple esa Exacto, persona? exacto. Bien. ¿Sí? No es necesario que enumeren todas las funciones porque, por ejemplo, un intendente hace un montón de cosas, pero en términos generales, como, o por ejemplo, si yo tengo que votar comuneros, bueno, ¿qué es lo que hacen comuneros? ¿Sí? Y después lo último Y que tendrían que poner, ahora termino esto y te dejo, Nila. Para este último punto es, después de ver quiénes son los representantes, de qué nivel pertenecen y cuáles son sus funciones, tendrían que decir de qué manera pueden llegar a qué tipo de efecto puede tener en la vida de ustedes ese representante. ¿A qué nos referimos con esto? Es, bueno, yo voy a votar a un comunero. El comunero tiene capacidad de discusión en la comuna para determinados proyectos, por ejemplo. ¿Y cómo me afecta en mi vida cotidiana? Si se quiere, incluso pueden, esto es una recomendación que se me ocurre ahora, pueden hacer un cuadro, que es tipo de representante que voto en una columna, en otra columna pueden poner nivel de gobierno, en otra columna pueden poner funciones, y en la última columna es cómo me afecta a mí. Entonces, por ejemplo, yo les decía recién, bueno, yo voto comunero, que está dentro de el nivel, si se quiere, municipal, porque es el más bajo, este, ejerce funciones de
discusión de políticas dentro de mi comuna y cómo me puede afectar. Y me puede afectar, por ejemplo, en si se decide la construcción de un espacio verde cerca de mi casa o no. ¿Se entiende? Sí. Un diputado. Bien, diputados son de nivel, bueno, en este caso es nivel nacional, diputados. Pero fíjense que después tenemos diputados provinciales también. Entonces, depende de dónde vivan ustedes, tienen que distinguir eso. Yo estoy pensando a nivel nacional. Diputados provinciales, diputados nacionales, perdón, ¿qué injerencia tienen? Y los diputados discuten las leyes que se sancionan a nivel nacional. ¿Y cómo me afecta a mí? Y si el diputado lleva un proyecto o aprueba o no aprueba alguna ley, me puede llegar a afectar, por ejemplo, en el pago de un impuesto o el acceso a algún derecho a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, ahí van con los distintos representantes que van identificando. Quizás el más difícil de estos puntos es el cómo me afecta a mí. Pero lo interesante de este ejercicio es que ustedes, por un lado, tengan en cuenta a quiénes van a votar, ¿sí? A quienes deberían votar en algún momento, y tengan una noción de, che, ¿y esto cómo me afecta? Porque ¿cuántas veces vamos a votar y metemos una boleta porque no tengo idea ni qué es lo que hace, ni a qué se dedica esta persona? Y bueno, yo meto a esta porque la boleta me pareció más linda, o porque tiene el peinado más agradable, no sé, ¿sí? Nilda, ¿vos tenías una consulta? Era esa última consigna de explicar Ah, qué nivel de interrelación o efecto. No bien, me bueno, quedaba muy tiene que ver claro. con cómo me afecta en mi vida cotidiana. Es como, básicamente la pregunta es, bueno, qué me importa a mí qué es lo que hace un comunero? ¿O qué me importa a mí lo que hace un legislador de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué me importa? Entonces, Está bien. por eso les digo, tiene mucho de investigación. A partir de las funciones ustedes se van a dar cuenta. Si ustedes ven que llegan a la información de las funciones de algún legislador o de algún comunero, no entienden, porque muchas de estas funciones están escritas en lo que hablamos, le decimos jerga legal, que es como muy jurídico, y no lo entienden, no tengan miedo de ponerlo en el grupo, decir, che, profe, no entiendo qué significa esto, porque dice que el comunero tal cosa, y nos ocupamos de traducirlo de la jerga legal al lenguaje cotidiano, ¿sí? Pero lo que más nos interesa en este ejercicio es que ustedes puedan saber, según dónde viven, qué es lo que tienen que votar y saber cómo los afecta en la vida cotidiana, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro por ahí entonces la consigna Sí. esta? No se preocupen que si bien dice fecha de entrega 22 de septiembre, tienen más tiempo, ¿no? Para entregar esto. Lo mejor es que lo entreguen esta semana, pero si lo entregan la semana que viene no hay problema, porque la semana que viene nuevamente no hay actividad. Y la otra semana ya viene la semana de repaso, para que nosotros repasemos todo un poco y ya vayamos al primer TP de la cursada. Así que bueno, hasta aquí esta semana que tiene muchos conceptos, Ok. pero bueno, de a poco vamos avanzando en los temas. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, ¿me escucha a mí? Ana, ¿Sí? Ana. yo ya hice la tarea, es la semana 6. Por ejemplo, yo vivo en Avellaneda Ujú. y tengo gobernador, tengo legisladores provinciales, diputados, senadores. No puse a los comuneros, ¿los debo incluir también? No, porque comuneros no tienen ustedes así. No, no tenemos. No, Yo vivo en Avellaneda también. Por eso. Legislador, De no hay, capital. hay concejales, pero Claro. no como. Claro, por eso. Comuneros no hay. Comunero es una figura de la ciudad de Buenos Aires. Sí, de capital, sí.
Bueno, no la hice, está bien, entonces, ¿cómo la hice? Estamos bien. Por eso es, fíjense en su domicilio. ¿Dónde viven ustedes? En Avellaneda. Bien, ¿qué tengo que votar? Y comuneros no tenés que votar porque no existen comuneros en Claro. Avellaneda. Prácticamente es como mirar una boleta Claro. mirando la boleta y más o menos, porque se Sí, sabe lo que yo también uno, pensé lo mismo. mirando una boleta, para ir Sí, hay que buscando una salir boleta todo. vieja. Pero bueno, tienen que pensar Sí. que en una elección la boleta tiene determinadas cosas y Sí. en otra elección tiene otras. Entonces hay que pensar un poco más. Claro. Hay que ver varias boletas, ¿no? Digo, no la del gas y la luz, porque nos va a dar un No. infarto. Bueno, a veces las boletas también nos va a dar un infarto. Claro, esa Las llega sin elecciones. invitación. Pero bueno, hasta acá llegamos hoy con la tutoría de esta semana. Quedo ahí disponible por cualquier duda que tengan y nos vemos la semana próxima, ¿sí? Bien. Bueno, No, profe. gracias. Gracias. Chao. Chao. Feliz día, profe. Feliz día, profe. Feliz día. Muchas gracias. Gracias por los saludos. Hasta luego. Feliz día. Chao.